Soy Guido Vitone, consultor, investigador de temas patagónicos. Me interesan en particular temas que tienen que ver con la historia y la geografía. Hace un tiempito que no preparaba una presentación porque justamente llegó la primavera. Tuve la oportunidad de viajar y viajar nada menos que a la zona de la cual me voy a ocupar en la charla de hoy, que es la del Hito 62, zona del lago San Martín O'Higgins y lago del Desierto. Es una zona poco conocida, poco visitada sobre todo, aunque tal vez conocida por la cuestión limítrofe que se suscitó en el lugar. Este, a lo largo del siglo XX y que terminó con la sentencia arbitral del año 1994. Bueno, el lago San Martín, que ese fue el nombre original, que luego recibiría el nombre O'Higgins en la parte chilena, es un lago al norte del lago Viedma, cuyos brazos del oeste se internan hacia la zona del Campo de Hielo Norte. Tiene una forma bastante irregular, con tentáculos, eh, y como le decía, fue descubierto por el Perito Moreno en 1877, acompañado con Moyano en esa oportunidad. Ingresaron desde el este, solamente llegaron a las orillas orientales, eh, y eso bastó para que eh, Moreno incorporara un primer mapa de la región en su libro Viaje a la Patagonia Austral, que es el que estamos viendo acá. Bueno, ahí se ve en un trazo rojo el recorrido. Fíjense que ocupa un lugar destacado, lo que en este mapa figura como volcán Fitzroy, en el extremo superior izquierdo del mapa. Moyano, que lo acompañó en ese primer viaje, quedó muy intrigado con la región y volvió pocos años después, en enero de 1880, con el objetivo de internarse por la costa del lago y buscar un posible paso hacia el Pacífico. Eh, Fíjense que el mapa de Moyano, que aparece en este libro Viaje de Exploración a la Patagonia, incluye una posible conexión del lago San Martín con el lago Viedma. Esto era más una esperanza, creo yo, que un descubrimiento geográfico. Como no encontraban que había un desagüe hacia el este, como presumían, que es como el caso del lago Viedma del argentino, sospechaban que de alguna manera tenía que conectarse con la cuenca del río Santa Cruz, y les parecía inconcebible que hubiera conexión al Pacífico, que el lago desaguara hacia el Pacífico, porque los Andes se presentaban como una barrera infranqueable, cosa que no es así y quedaría demostrado pocos años después. Pero bueno, los mapas eran prácticamente dibujos. En este caso, el San Martín aparece con un canal Chacabuco y un lago misterioso al norte, en realidad es todo el mismo lago San Martín. Este es un mapa que se desprende de las exploraciones de Moyano. Eh, y el siguiente, también sin muchos cambios, sigue mostrando una conexión con el lago Viedma, que es totalmente fantasiosa, digamos, porque bueno, ese brazo supuesto que lo conecta está la plena cordillera ahí en cercanías de Chaltén, incluso parte tal vez de, según cómo se interprete el mapa, es por atrás del Cerro Chaltén, así que podría ser que esa supuesta conexión es a través de lo que hoy conocemos como campos de hielos o hielos continentales. Bueno, la cuestión es que bien avanzado todavía, fines del siglo XIX, eh, la cuestión limítrofe toma temperatura, digamos, o hay una necesidad de ambos gobiernos por definir la línea del límite internacional en la Patagonia. Entonces hay una serie de exploraciones que están descritas en distintos libros. En particular, la más completa que yo encontré está en este libro, que es del año 1908, eh, y que incluye además todos los antecedentes. Es todo un análisis y una compilación de todos los documentos, eh, acuerdos, presentaciones, declaraciones y demás, de lo que fue la resolución en ese momento de la situación limítrofe entre Argentina y Chile con el laudo de 1902. Eh, Como le decía, este libro incluye importantes antecedentes que son los que me voy a basar ahora para indicarles con algunas capturas que entre 1898 y 1902, si bien se encontró la conexión del San Martín con su desagüe al Pacífico, había un gran desconocimiento y ambos gobiernos, digamos, se acusaban del desconocimiento del otro, porque esto se va a ver acá que está destacado, pero sobre todo se va a ver en un mapa que viene más adelante. Bueno, acá se le indica que el perito Moreno tiene dudas con respecto al desagüe del lago, lo cual era cierto.
hasta fines del siglo XIX. Eh, También hay otra bibliografía muy interesante, en algunos casos medio anecdótica, en otros casos casi completamente inédita, que la voy a compartir al final. Tenemos, por supuesto, lo que tiene que ver con el trabajo de las comisiones en sí, el libro de Holditch, eh, Onelli, que participó en las comisiones de límites, Madsen también estuvo en esa comisión, da información algo más anecdótica. Después aparece De Agostini eh, y algunos escritores modernos como Patricia Halvorsen, Buscaini y Feltin, que se encargan mucho de la cuestión geográfica, montañística, y la historiadora de Chile Chico, Blanca Ivanos Wellman, que también aporta datos interesantísimos y poco conocidos sobre eh, la situación en el lago San Martín y el lago del Desierto durante el siglo XX. Bueno, hecho esta primera presentación del material del que me voy a ocupar, sigo porque lo que me interesa mostrarles, bueno, en definitiva, la cuestión quedó momentáneamente sellada con el laudo de 1902, pero después vamos a ver cuáles fueron las raíces geográficas de que este laudo en esta zona fue muy imperfecto o incompleto. Eh, Porque, no avanza la diapositiva. Bueno, acá tenemos de vuelta la letra del laudo de 1902 y el mapa que se utilizó, o que acompañó, mejor dicho, eh, a este arbitraje. Ahora bien, fíjense que este mapa está lleno de espacios en blanco al sur del lago San Martín. Aparece el hito 62, que tiene una historia aparte muy interesante que ahora les voy a contar, pero vemos que todavía el mapa aparece en gran medida en blanco. Y esto se trasladaría a mapas subsiguientes como este de 1907. Fíjense que la línea, bueno, varía también, ¿no? Eh, bueno, un poco para dejar en claro también en qué me baso. En definitiva, el arbitraje de 1994, la sentencia del arbitraje y todos los antecedentes, se pueden descargar de la página de Difrol, muy completa, donde también se puede descargar el laudo de 1902. Eso lo digo un poco ¿cómo se dice? Para hacer un disclaimer sobre la información que estoy compartiendo. También está publicado en la página web de la UNESCO, donde está en inglés y también se puede descargar el original en inglés si quieren, y también se puede descargar eh, la revisión solicitada por Chile inmediatamente después, en 1995. Hoy no queda ninguna duda, esta es la página oficial del DIFROL en Chile, el servidor de mapas, donde se pueden descargar las cartas, está la frontera trazada en amarillo, está la ubicación de los hitos, incluyendo el 62, que fue el único ubicado en 1902, los demás vinieron después, y la página del IGN de Argentina también muestra la cartografía oficial, sin lugar a dudas, coincidente también con la ubicación de los hitos y demás. Esto lo digo porque no me interesa hacer ninguna polémica sobre el límite, sino simplemente hacer una revisión histórica y sobre todo geográfica de la cuestión, sin ningún ánimo de generar controversia, ni tomar ningún partido, ni hacer ninguna acusación. Simplemente es un relato que va hilvanando la cuestión, sobre todo geográfica, pero también histórica, desde fines del siglo XIX. También hay mapas neutrales como estos de Aonecker que están en papel, de tipo turístico, están los senderos, se pueden comprar. Hay mapas de la zona de Chaltén, del lago del Desierto, del lago Higgins, lago San Martín, todos con la misma información geográfica. Mapas muy interesantes que permiten también tener una mirada independiente. ¿Qué pasó acá? Bueno, pero volvemos atrás. Últimos años del siglo XIX. Tenemos que, en pocas palabras, ya se sabía que el lago San Martín pertenecía a la cuenca del Pacífico y por lo tanto la propuesta chilena de límite dejaba lógicamente todo el lago San Martín para el lado de Chile, porque como tal, perteneciente a la cuenca del Pacífico, y el argumento principal de Chile que iba por la divisoria de aguas, lo incluía en su propuesta, mientras que los argentinos se inclinaban por una línea de altas cumbres, que como en esta zona no estaban bien conocidas todavía, fíjense que es una línea perfectamente vertical, norte-sur, eh, y las únicas líneas se encuentran, el único lugar, punto donde las líneas se encuentran es justamente en la cumbre del Fitzroy, única cumbre en ese momento claramente identificada.
Entonces, las posiciones eran realmente muy divergentes en este punto, y lo que ocurrió entonces, fíjense acá están las dos líneas, es que el laudo arbitral de 1902, es decir, la decisión de la corona británica, fue encontrar una línea intermedia. Entonces, se divide el lago en dos, se identifica un punto en la orilla sur del lago, donde después se ubicaría el hito 62, y a falta de otras referencias geográficas, se dice, bueno, de ahí va en una línea recta, o más o menos recta, al Cerro Fitzroy. Después vamos a ver que, bueno, que hay un montón de matices en esto y lo vamos a ir desentrañando o intentando desentrañar de a poco, porque todavía quedan algunos interrogantes, en mi opinión. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo seguimos? Bueno, acá ya les mostré el mapa que acompañó al laudo arbitral de 1902, pero vamos a ver que en realidad hubo dos mapas, el del demarcador y el del árbitro en sí. Es decir, el mapa que hizo el oficial a cargo de erigir el hito, eh, y el mapa que acompañó a la sentencia. En 1904, por ejemplo, Chile tenía este mapa donde también mostraba eh, una línea más redondeada del límite que llegaba al Chaltén desde el noroeste. Fíjense también que los brazos occidentales del lago San Martín aparecen apenas dibujados, porque no se conocían bien hasta bien entrado el siglo XX. Eh, bueno, lo que hay que analizar ahora es los informes, porque una vez declarado el laudo arbitral de 1902, quedaba el tema eh, de marcar la frontera, ¿no? Digamos, la delimitación es de 1902, la demarcación es de 1903. Y esto van a ver que tiene un montón de lados como entre cómicos y anecdóticos, que lo que harían es, por un lado, profundizar el desconocimiento y generar más problemas en el futuro. Bueno, yo esto leí un montón, toda la información que tuve. eh, Intenté acá recortar algunos extractos, pero vamos a pasarlos medio por arriba. Pero lo que les quiero decir es que está publicado el informe del ingeniero argentino Arneberg, y también está el informe de la Comisión de Marcadora Inglesa, dirigida por el capitán Crosthwaite. No tuve acceso al informe del ingeniero chileno, que era de apellido Volados. Si alguno lo tiene, sería interesante para enriquecer este trabajo. Bueno, ¿qué nos dicen los informes? Vamos a analizar rápidamente, eh, que ya se destaca que en un solo punto eh, hubo un avenimiento, o mejor dicho, un acuerdo que no fue totalmente completo. Por ejemplo, dice ahí abajo, en el párrafo de abajo, el ingeniero Teodoro Arneberg ha dejado constancia, en el informe que ha presentado, de su disentimiento con el capitán Crosthwaite acerca de la ubicación dada al referido hito. Se refiere al único hito del lago San Martín, que sería conocido como el hito 62 hasta la actualidad. Bueno, ¿cómo fue que ocurrió esto? Es una larga historia de pequeños sucesos. Llegados a la costa del lago San Martín, esto es a la costa oriental, a cierta distancia todavía de donde iba a levantarse el hito, cuando se encuentran las comisiones, resulta que los hitos no estaban ahí, no habían llegado todavía, había demora. Entonces esperaron los hitos un tiempo, mientras reparaban o terminaban de reparar una lancha, porque la forma de acercarse al lugar del límite era por vía lacustre. Esto genera demoras y además hay muy mal tiempo ahí, seguramente los que conocen sabrán. Eh, Hay varios intentos frustrados de acercarse, tienen que volver atrás, reducen la capacidad del bote. En definitiva, eh, sale Crosthwaite, el inglés, pero no permitiéndole a los ingenieros argentinos y chilenos subirse a la embarcación. Y se va él con una cuadrilla de ayudantes, entre los que se encontraba nada menos que Andreas Madsen. Y el barco estaba a cargo del capitán Hochberg, que era el que estaba en el tema de prestar asistencia para estas cuestiones a las comisiones. Bueno, acá está el informe de Arneberg, que, que dice que, bueno, tenía que ir ahí a colocar el hito, pero bueno, él cuenta que no, en definitiva no pudo subirse al bote con Crosthwaite, eh, y que digamos que tuvieron que, bueno, Crosthwaite va por la lancha solo hasta cierto punto, con el barco hasta solo cierto punto, en la costa sur, y ahí
Aún sin tener los hitos, se ven obligados a avanzar a pie, llega al lugar que él considera el indicado según la información del laudo, y entre las piedras colocó una botella con una inscripción que decía, bueno, este es el lugar del hito, por acá pasa el límite, hacen una gran pirca de piedras que vimos en la foto anterior, ¿dónde está acá? A ver. Sí, ahí está, y aparecen otra después, eh, y cumplió con su trabajo. Después resulta que eh, al volver encuentra a los ingenieros argentinos y chilenos y le dice, mire, ya está, te marqué con una pirca, cuando puedan, lleven el hito para allá, como puedan, yo me tengo que ir porque tengo otra cosa que hacer. Así que eh, queda librado a los ingenieros argentinos y chilenos a levantar el hito definitivo. Esto también tiene algunas cuestiones entre cómicas y difíciles de entender. Parece que no había total entendimiento ni cordialidad entre todas las partes. Y lo que ocurre es que al ingeniero Volados no le había gustado para nada la idea de subirse al bote y dijo, bueno, yo llevo los hitos por tierra. Mientras tanto, Arneberg se llevaba mejor con Hochberg, que era el capitán del barco, le tenía un poco más de confianza, o bien tenía algo más de experiencia como noruego que era con las cuestiones náuticas, y deciden esperar buen tiempo e intentan volver a acercarse por agua, eh, cosa que no logran. Y finalmente Arneberg se ve obligado a ir tras los pasos de Volados, que llevaba el hito, como para alcanzarlo, de alguna manera reunirse en el punto y cumplir con las formalidades de levantar el hito de fierro en el lugar donde Crossway había dejado la pirca. Bueno, en pocas palabras, no lo alcanza. Lo que ocurre es que también había un cierto apremio por terminar todos estos trabajos en una zona tan alejada. En definitiva, Volados llega con el hito de hierro al lugar indicado, levanta el hito, eh, y en el camino de vuelta se encuentra en el medio de una nevada con Arneberg que iba para allá. Eh, bueno, acá dice, ¿no? Después de haber perdido muchos días con ensayos infructuosos sin llegar más que hasta la mitad del lago, bueno, el canal Chacabuco, resolví también marchar por tierra. Eso dice Arneberg. El ingeniero Volados había vuelto del mojón de piedras eh, y se había ido nuevamente al punto llevando los hitos de fierro. Dice, el 23 de marzo me encontré con el ingeniero chileno, volví en ese momento de haber colocado él solo el hito, la pirámide de hierro. Cuando finalmente Arneberg llega, dice, vi que no estaba en el punto que enfrenta al contrafuerte mencionado en el fallo, sino más al oriente. Pero esto no es que Volados lo haya puesto mal, esto es que Crosthwaite había puesto mal, tal vez, según la interpretación de Arneberg, el hito de piedra. Entonces, Volados lo que hizo fue reemplazar el de piedra por el de hierro. Hasta ahí estamos bien. Pero bueno, en definitiva, Arneberg dice, bueno, la diferencia no llega a 2 kilómetros. Así que, bueno, ya está todo hecho. Si está mal, ya está hecho. No me queda otra que levantar un croquis, cosa que hace, y lo publica. Ahí se ve en el croquis de la izquierda la firma de Arneberg. Bueno, con esto queda casi cerrado el tema, porque en realidad hay datos muy anecdóticos que aparecerían en años recientes, gracias a la publicación del libro de Madsen, que rememora estos eventos muchos años después, y a una carta intercambiada también por Madsen, donde vuelve a describir la situación. Creo que de eso me voy a ocupar algo más adelante. Ah, bueno. Bueno, ¿qué dice Crossway en su informe? Es muy breve. Él dice, fuimos ahí, llegamos al punto, eh, levantamos la pirca de piedras, marcamos con la botella y todo bien, trabajo cumplido. Pero bueno, van a ver que hay un montón de detalles que se omiten acá, que tanto Arneberg como Crossweight omiten y que después nos enteramos un poco anecdóticamente a través de Madsen, y ahí viene un poco la parte un poco más divertida. En definitiva, hay dos fotos de este momento o de este hito, que es el hito de piedra, que después sería el hito 62. En la foto de la izquierda está nada menos que Madsen en una de las fotos, porque él fue uno de los ayudantes que se encargó de ese trabajo. Así que estas dos fotos son coincidentes y esta es la ubicación, según la sentencia arbitral y según los efectos, los expertos, es la ubicación definitiva del hito 62. De eso no cabe ninguna duda, porque con esto que les conté del hito, de que Arneberg objetó que no estaba en el lugar correcto,
Se generó como un rumor del corrimiento de Ito en esta zona. Bueno, eso definitivamente no es cierto y lo dicen los expertos del Tribunal Arbitral de 1994. ¿Cómo seguimos? Bueno, los mapas seguían siendo muy deficientes, bien entrado las primeras décadas del siglo XX. La sentencia arbitral, analizando los antecedentes, en los años 90, dice que el lago del desierto aparece por primera vez en los mapas en el año 1923. Y este sería el mapa de Daulewski von Sterneck, que yo tuve la suerte de encontrar. Este es el mapa que menciona como donde aparece por primera vez el lago del desierto. Yo mirando este mapa me inclino a creer que lo que está recuadrado ahí no es el lago del desierto y ahora les voy a explicar por qué. Acá no estoy tomando partido por nada, pero efectivamente hay un lago y está del lado chileno de lo que es supuestamente el límite, que sigue siendo una línea diagonal más o menos entre la costa sur de San Martín con el Fitzroy. En este caso, tengo razones para creer, mirando, analizándolo con otros mapas, que no se trata, el que figura en el mapa de 1923, no se trata del lago del desierto, sino que se trata del lago Chico, que es un lago algo más grande, con una ubicación muy cercana y con la misma orientación que el lago del desierto. Es decir, me atrevo a llegar a la conclusión de que el, el lago marcado con el número 1, tanto en la carta del año 23 como actual, se corresponde con el lago Chico, y que hasta ese momento el lago del desierto seguía sin aparecer en los mapas. Me respaldo para llegar a esta conclusión también, no solo en la observación del mapa, sino en los testimonios de Agostini, porque De Agostini visita la zona, más que visita, explora la zona exhaustivamente a partir de los años 30. En sus fotos claramente ve el lago del desierto al fondo, lo conecta con el Valle del Río de las Vueltas y la cuenca, digamos, el desagüe en el lago Vierna y por lo tanto la cuenca de Santa Cruz. Y además menciona, reiterada, por lo menos en dos lugares de su libro, que está acá citado, dice, el lago del desierto no aparece en ningún mapa ni chileno ni argentino. Y eso lo dice en la década del 30. Si de Agostini, que vivía, que era que venía de una familia de cartógrafos y exploradores, no lo encuentra en los mapas, es porque en la década del 30 el lago del desierto no estaba en los mapas. Me atrevo a afirmar. Acá vemos una imagen más de los viajes de Agostini a principios de la década del 30. Esto es una zona se ve ahí el valle del Río de las Vueltas, el lago Cóndor, el que está en primer plano es parte del Cerro Eléctrico. Y años después, en el 37, entra por el lago San Martín para explorar justamente la zona del lago del desierto eh, y la zona del campo de hielo, la parte norte del campo de hielo sur. Y esta es una foto muy parecida a unas que puedo obtener actualmente. Yo estuve acá hace pocas semanas. Efectivamente, desde la cabecera norte del lago se ve el Chaltén hacia el fondo. Y bueno, con mi viaje reciente pude entender un poco más in situ todas estas cuestiones. Bueno, hay muchas cosas más para contar. Eh, Encontré otros trabajos también, porque además de Agostini hubo otros. Estuvo Reichert con Ilse von Renzel, estuvo Ferulio haciendo estudios geológicos, algo después estuvo Augusto Grosse. O sea que hay varios relatos de la zona, pero el lago del desierto seguía sin aparecer en los mapas.